Todos en la manada Obsidian Shadow pensaban que Alora estaba rota, una omega sin lobo que solo servía para fregar suelos y soportar abusos. Se reían de ella, la golpeaban, pero no sabían la verdad. Ella no estaba sin lobo. Ocultaba un secreto que era prácticamente una sentencia de muerte. Bajo su piel vivía un lobo blanco, la criatura más rara y poderosa de su historia, cazada por su piel. Durante 5 años, tragó veneno para mantenerlo oculto. Se aclara la garganta. Pero entonces llegó el rey Alpha Callan Thorn y exigió una inspección de la manada, sin excepciones. Cuando arrastraron a Alora al centro de la arena y la obligaron a transformarse, el mundo no solo se detuvo, se hizo añicos porque el rey no la mató. Se arrodilló. El líquido del frasco era de un color púrpura turbio y amoratado. Olía a podredumbre y azúcar quemado. Las manos de Ayora temblaban mientras lo descorchaba, y el cristal tintineaba suavemente contra la porcelana astillada del lavabo del baño. «Bébete eso, Ayora», se susurró a sí misma, mirando fijamente al espejo agrietado. «Bébete eso o muere». Su reflejo era un fantasma. Piel pálida, ojeras bajo unos ojos que antes eran de un verde intenso, pero que ahora estaban apagados por el agotamiento. A sus 22 años, parecía tener 30. Tenía las manos enrojecidas y en carne viva por el jabón que utilizaba para fregar los suelos de la casa de la manada, y su uniforme, un harapo gris destinado a los omegas más bajos, le quedaba holgado sobre su cuerpo famélico. Echó hacia atrás el frasco. El concentrado Wolf Spain le quemó la garganta como fuego líquido. Le llegó al estómago y se retorció, provocándole una oleada de náuseas. Se agarró a los nudillos del fregadero, blanca y vomitando en silencio. No podía vomitarlo, tenía que retenerlo. En lo más profundo de su interior, su luminina lloriqueaba. Estaba débil, sedada por el veneno que les daban cada mañana. Era una tortura. Era como encadenar un huracán dentro de un frasco de cristal. Pero era necesario. Si la manada Obsidian Shadow supiera lo que era, no estaría fregando suelos. Estaría colgada en una pared. «Ellora, rata perezosa, baja aquí». La voz aguda de Sarafina, la hija del Beta, atravesó las delgadas tablas del suelo. Ura escondió rápidamente el frasco detrás de un ladrillo suelto en la pared. Se echó agua fría en la cara y corrió. Abajo, la cocina era un caos. El vapor se elevaba de ollas gigantes y el aroma de la carne de venado asada llenaba el aire. Pero bajo la comida se percibía el olor acre y penetrante de la ansiedad. Los miembros de la manada estaban tensos. Sarafina estaba de pie junto a la isla, impecable con un vestido de seda rojo que costaba más que los ingresos de toda una vida. Tenía la boca cruel de su padre y unos ojos que buscaban la debilidad como un halcón que caza ratones. «¿Dónde has estado?», espetó, invadiendo el espacio personal de Ayora. Olía a perfume caro y a podredumbre. «El rey Alfa llegará en 3 horas». 3 horas. Estaba limpiando el lavabo de arriba, dijo Sarafina, sin apartar la mirada del suelo. El contacto visual se consideraba un desafío. Los desafíos le valían una paliza. Ella se burló y tiró un cubo de agua sucia sobre las baldosas que acababan de secarse. «Bueno, se te ha pasado un sitio. Límpialo y luego ve al salón de baile. Mi padre quiere que se pula la plata hasta que pueda ver su feo reflejo en ella». «Sí, Sarafina». Uga se arrodilló y cogió un trapo. Mientras secaba el agua, oyó a Sarafina susurrarle a su amiga, una gama llamada Jessica. «¿Puedes creer que el rey vaya a venir aquí?», susurró Jessica emocionada, con la voz temblorosa. «El rey Callan Thorn. Dicen que mide más de 2 metros y que ha matado a 100 bandidos con sus propias manos. No viene por los renegados», dijo Sarafina con una sonrisa de satisfacción. «Viene en busca de una compañera. El oráculo real profetizó que su reina se esconde en los territorios del norte. Esas somos nosotras». Se pasó la mano por su cabello rubio perfectamente rizado. «Y cuando me vea no necesitará buscar más». El corazón de Ora se detuvo. El rey Callan Thorn, el alfa de los alfas, los rumores sobre él eran aterradores. Decían que podía sentir el linaje de un lobo con solo mirarlo. Decían que su orden, su voz, podía obligar a cualquier lobo a transformarse contra su voluntad.
Si venía aquí, si la veía, la maldición del lobo enmascaraba su olor. Para todos los que estaban allí, ella no olía a nada, solo era un defecto humano nacido de padres hombres lobo. Por eso la odiaban. Era una loba rota, pero el rey, su poder era antiguo. Tengo que irme, pensó, con el pánico creciendo en su pecho. Tengo que huir, pero no tenía dinero, ni coche, y las fronteras de la manada estaban patrulladas por los ejecutores de Beta Marcus. El padre de Marcus Sarafina fue quien la acogió después de que sus padres murieran en un ataque rebelde hace 5 años. Él decía que era por caridad. En realidad, necesitaba una esclava. Ora terminó de fregar el suelo y se apresuró a ir al salón de baile. El Beta Marcus estaba allí dando órdenes a gritos a un grupo de omegas aterrorizados. Era un hombre grande, de cuello grueso y brutal. Marcus le señaló con un dedo carnoso. «Ora, no creas que te vas a esconder en la cocina durante la inspección». Ella se quedó paralizada. «La inspección, señor. El rey ha exigido una inspección completa de la manada». Marcus escupió. «Todos los miembros, todos los novatos, todos los sirvientes, incluso los quebrantados como tú. Quiere ver el estado de salud de la manada». Se acercó, elevándose sobre ella. «Te pondrás en la última fila, mantendrás la cabeza gacha y no me avergonzarás con tu inmundicia. Si lo haces, yo mismo te despellejaré». Se le heló la sangre. Una inspección completa significaba ponerse en fila. Significaba que el rey pasaría junto a ellos. Significaba estar al alcance de la mano del lobo más poderoso de la tierra. Luminina se agitó aturdida en su mente. «Peligro. Compañera, peligro». Ora ignoró la segunda palabra. Solo era su delirio. «Tengo fiebre, señor», mintió con la voz temblorosa. «Podría ser contagiosa. Quizás sea mejor que me quede en el sótano». Bofetada. El dorso de su mano conectó con su mejilla, enviándola de bruces contra el suelo pulido. El sabor a cobre de la sangre le llenó la boca. «No te he pedido tu opinión, rata», gruñó Marcus. «Estarás allí. Ahora ponte a pulir». Ora se levantó arrastrándose y se limpió la sangre del labio. No había escapatoria. Estaba atrapada. Solo le quedaba esperar que la maldición del lobo fuera lo suficientemente fuerte como para engañar a un rey. La entrada de la finca Obsidian Shadow estaba llena de miembros de la manada. Los guerreros estaban al frente, con el pecho hinchado, tratando de parecer formidables. Detrás de ellos estaban las familias y al fondo, a la sombra de los grandes robles, estaban los omegas. Ora estaba entre un chico llamado Toby, que cojeaba, y una anciana llamada Martha. Se había frotado tierra en la cara y el cuello, tratando de enmascarar cualquier olor natural que pudiera haber dejado, y había tomado una segunda dosis de dolor de lobo hacía 1 hora. Sentía como si su estómago estuviera siendo digerido por ácido. Estaba mareada, sudando y temblando. «Tranquila, chica», le susurró Martha, deslizando su áspera mano en la suya. «Simplemente no lo mires a los ojos. Los reyes no se fijan en gente insignificante como nosotros». Ora le apretó la mano, agradecida por la única muestra de amabilidad que había recibido en años. «Espero que tengas razón, Martha». El rugido de los motores retumbaba en la distancia, un gruñido sordo que hacía vibrar las suelas de sus zapatos gastados. El silencio se apoderó de la multitud. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Una caravana de todoterrenos blindados negros dobló la curva. Se movían con gracia depredadora, con las ventanas tintadas ocultando a los monstruos que había dentro. El coche que iba en cabeza, un vehículo enorme con el escudo real, un lobo dorado rampante sobre un campo carmesí, estampado en la puerta, se detuvo justo delante de Beta Marcus y del alfa de la manada, un hombre débil llamado Alpha John, que dejaba que Marcus se encargara de casi todo. Las puertas se abrieron. 12 guardias reales salieron primero. Eran enormes, vestían equipo táctico y su aura era tan fuerte que varios omegas cercanos gimieron y cayeron de rodillas. Luego se abrió la puerta trasera del SUV principal. Una bota golpeó la grava, luego una pierna. El Alpha King Callan Thorne salió del coche. Era aterrador. Medía más de 1,95 y tenía unos hombros anchos que tensaban su camisa negra.
Su cabello era del color de la medianoche y lo llevaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que parecía tallado en granito. Pómulos altos, mandíbula afilada cubierta de barba oscura y ojos. Incluso a 50 metros de distancia ella podía sentirlos. Eran dorados, dorados fundidos, ardientes. El poder que emanaba de él era un peso físico. Golpeó a la manada como un maremoto. El Alpha John se inclinó profundamente, dejando al descubierto su cuello. El Beta Marcus lo siguió, aunque parecía resentido. Sarafina hizo una reverencia, pestañeando, desesperada por llamar la atención. Ray Thorne, tartamudeó el Alpha John. Bienvenido a Obsidian Shadow. Es un honor para nosotros. Callan no sonrió, ni siquiera miró al Alpha John. Estaba escaneando a la multitud. Estaba cazando. El oráculo fue específico, dijo Callan. Su voz era un barítono profundo que vibraba en el pecho de Alora, haciendo que su lobo reprimido aullara de agonía. Ella está aquí. Puedo sentir su atracción, preguntó Alpha John, confundido. Mi hija está fuera, en la universidad. Su Majestad. Pero no es su hija, espetó Callan. Comenzó a caminar. No se dirigió hacia los guerreros. No se dirigió hacia los miembros de alto rango. Caminó directamente por el pasillo central, hacia la parte trasera, hacia los sirvientes. El corazón de Ora latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. No, no, por favor, a mí no. Sarafina se interpuso en su camino, audaz como el bronce. Su Majestad, ronroneó. Seguro que no quiere manchar sus botas con la servidumbre. He preparado un banquete en el salón principal. Me encantaría enseñárselo. Callan se detuvo. Miró a Sarafina durante una fracción de segundo. Muévete. Una sola palabra, cargada con el mandato alfa. Las rodillas de Sarafina se doblaron. Se vio obligada a apartarse, jadeando como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro se sonrojó por la humillación y sus ojos se posaron en la última fila. Articuló con los labios, «Pagarás por esto», como si fuera culpa de Ayora que el rey no estuviera interesado en su perfume barato. Aclara la garganta. Callan siguió caminando. La multitud se abrió como el mar rojo. Se estaba acercando. 20 metros, 10 metros. Ora se quedó mirando sus botas, de cuero negro, lustradas hasta brillar como un espejo. Se detuvo. Estaba justo delante de ella. El aire a su alrededor olía a cedro y ozono, el aroma de una tormenta a punto de estallar. Era lo más embriagador que había olido jamás. A pesar del veneno que corría por sus venas, Luminina arañó las paredes mentales que había construido. «Compañero», gritó, «el compañero está aquí». Urra reforzó sus escudos mentales. «Cállate», le suplicó. «Nos matará. Mírame», ordenó el rey. No se dirigía a la multitud, se dirigía a ella. Ella tembló. Si lo miraba, él vería su rebeldía, vería su inteligencia, vería a la loba. Dije, «Mírame». Su mano se extendió. Sus dedos cálidos y ásperos le levantaron la barbilla. Se vio obligada a sostener su mirada. El dorado se encontró con el verde. El tiempo se detuvo. Los sonidos de la manada se desvanecieron. Solo estaban ella y él. Vio cómo sus pupilas se dilataban y se tragaban el dorado. Vio un destello de confusión, luego una intensa curiosidad ardiente. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Ellora», susurró ella. «Justa, Majestad». Él frunció el ceño y se inclinó hacia ella. Inhaló profundamente, justo en la curva de su cuello. Ella se estremeció. Él estaba oliendo la enfermedad, la podredumbre del dolor del lobo. «Estás enferma», dijo, y su voz pasó de ser autoritaria a preocupada. «Hueles a muerte». «Tengo una enfermedad, señor», tartamudeó ella, recitando la mentira que había perfeccionado. «Mi sangre es débil. No tengo lobo». Callan entrecerró los ojos. No le creía. Ella podía verlo. Él podía sentir el vacío donde debería estar su aroma, pero también podía sentir algo debajo de él. «No hay lobo», murmuró. «Entonces, ¿por qué mi lobo quiere destrozar este mundo para protegerte?» La multitud contuvo el aliento. El Beta Marcus dio un paso adelante, con el rostro morado de rabia. «Majestad, es una sirvienta, una defectuosa.
Le está mintiendo. No es nada. Kalin no apartó la mirada de ella. Yo seré quien juzgue lo que es. Le soltó la barbilla, pero su mirada se detuvo en sus labios. La inspección continuará. Pero esta, aclara la garganta, la señaló. Que se acerque. Quiero ver cómo se transforma. Su sangre se heló. Majestad, no puedo. Ya le he dicho que no tengo lobo. Todas las criaturas tienen un espíritu, dijo Kalin endureciendo la voz. Esta noche, bajo la luna roja, veremos el tuyo. Si realmente no eres loba, no tienes nada que temer. Pero si le ocultas algo a tu rey, dejó la amenaza flotando en el aire. Se dio la vuelta y se alejó, con la capa ondeando detrás de él. Ura se quedó allí, paralizada. El veneno del lobo suprimía la transformación. Sí, pero la luna de sangre forzaba la transformación incluso en los lobos más débiles. Y con la orden alfa del rey añadida, la dosis que había tomado no sería suficiente. Si se transformaba esta noche, no solo se convertiría en un lobo, se convertiría en el lobo blanco, la leyenda, el objetivo, y se transformaría justo delante del hombre que los gobernaba a todos. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas y sangrientas sombras sobre la arena de entrenamiento. La manada de sombras de obsidiana había transformado el polvoriento ring de combate en un espectáculo. Las antorchas se alineaban en el perímetro, con las llamas lamiendo el cielo oscurecido. Ayora estaba recluida en un corral con los otros lobos jóvenes cuestionables, que aún no se habían transformado, y los ancianos. Pero, a diferencia de ellos, ella estaba vigilada. Dos de los ejecutores de Marcus estaban junto a la puerta, observándola. Mírala. Uno de ellos se burló, temblando como una hoja. Probablemente el rey la ejecutará por hacerle perder el tiempo. Espero que primero nos la entregue a nosotros. El otro se rió. Ella estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Había intentado huir. Inmediatamente después de la alineación, había salido corriendo hacia el bosque, pero Marcus lo había previsto. Sus hombres la derribaron antes de que llegara al árbol. Le confiscaron el frasco de veneno del lobo. Estaba empezando a retirarse. El veneno estaba desapareciendo. La fiebre fue sustituida por un profundo picor bajo la piel. Sentía como si sus huesos vibraran. Luminina estaba despertando y estaba enfadada. «Dejadme salir», gruñó mentalmente. «Nos amenazan. Los matamos». «No». Ura pensó frenéticamente. «Si sales, moriremos. Kalin te verá». «Kalin es tu pareja», argumentó ella. «Kalin es un rey que ejecuta a los anormales para mantener la paz». Los tambores comenzaron a sonar. Los ejecutores la agarraron por los brazos y la sacaron a rastras del recinto. «Es hora del espectáculo, monstruo». La arena estaba abarrotada. Se habían instalado gradas llenas de cientos de miembros de la manada. En el centro, en un estrado elevado, estaba sentado el rey Alpha Kalen en un trono de terciopelo. El Alpha John y el Beta Marcus estaban sentados debajo de él. Se aclara la garganta. Kalen parecía aburrido mientras observaba a los lobos jóvenes transformarse uno por uno. Un chico se transformó en un lobo marrón. Kalen asintió con la cabeza. Una chica se transformó en uno gris. Él le hizo un gesto para que se marchara. Estaba esperando. Cuando los guardias la arrastraron al centro del ring, la multitud se quedó en silencio. La tierra estaba fría bajo sus pies descalzos. Solo llevaba un fino vestido blanco, temblando en el aire nocturno. La luna estaba saliendo. Era enorme, pesada y de un intenso color rojo óxido. La luna de sangre. La atracción fue instantánea. Un grito se formó en su garganta cuando sus huesos comenzaron a calentarse. Sentía como si su médula estuviera hirviendo. Sin los supresores, la transformación se producía de forma rápida y violenta. Ayora Vance Beta Marcus anunció con voz amplificada por un micrófono que se declaraba sin lobo, acusada de engaño. Kalin se puso de pie. Caminó hasta el borde del dais y la miró. La distancia entre ellos parecía inexistente. «La luna llama», dijo Kalin en voz baja, aunque su voz resonó en la silenciosa arena. «No te resistas. Muéstrame lo que eres». «No puedo»,
gritó ella, cayendo de rodillas mientras un espasmo de dolor le sacudía la columna vertebral. Por favor, no me obligues a transformarme, bramó Marcus. Sacó una porra eléctrica de su cinturón y se la clavó en las costillas. Una descarga eléctrica la atravesó. Ella gritó, arqueando la espalda. El dolor destrozó su concentración. Las paredes que había construido alrededor de Luminina se derrumbaron. ¡Basta!, Kaylin rugió, saltando del estrado. Se movió para detener a Marcus, pero era demasiado tarde. Ya se había apretado el gatillo. Su espalda se arqueó. El sonido de huesos rompiéndose resonó en la arena, tan fuerte como disparos. La multitud jadeó horrorizada. Normalmente la transformación era fluida. Esto era violento. Eran 5 años de represión rompiéndose de golpe. Ella gritó por última vez, un sonido que pasó de humano a animal. A mitad del grito, su visión se volvió roja. Sintió que su mandíbula se alargaba y sus dientes se afilaban hasta convertirse en puntas de navaja. Sus manos se clavaron en la tierra, transformándose en enormes garras. El pelaje brotó de su piel. No era el marrón de un trabajador, ni el gris de un guerrero, ni el negro de un alfa. Era blanco, un blanco diamante puro y deslumbrante. Sacudió su enorme cabeza, sacudiéndose los jirones de su ropa humana. Se puso de pie sobre 4 patas. Era enorme, más grande de lo que debería ser cualquier loba, casi del tamaño de una alfa. Su pelaje brillaba a la luz de la luna, contrastando con la tierra oscura de la arena. Un grito colectivo vació el aire del estadio. Silencio. Silencio absoluto y aterrador. Una loba blanca. La marca de la realeza. La marca de la línea directa de la diosa de la luna. Una criatura que no se había visto en un siglo. Gruñó, mostrando los dientes a Marcus, que retrocedió aterrorizado, dejando caer su bastón. «¡Corre!», se dijo a sí misma. Se giró para salir corriendo hacia la salida, pero una enorme silueta oscura le bloqueó el paso. Era Kaylin. Se había transformado en pleno salto. Era un lobo monstruoso, negro azabache, que la superaba en altura, con los ojos brillantes y dorados. Era hermoso y aterrador. Ella mostró los dientes, preparándose para luchar. Moriría luchando. Pero el lobo negro no atacó. Bajó su enorme cabeza. Gimió con un sonido de anhelo y reverencia. Y entonces, delante de toda la manada de sombras de obsidiana, delante de los nobles, los guerreros y el cruel Beta, el rey Alfa bajó su cuerpo al suelo. Se inclinó. El silencio en la arena era más pesado que el aire húmedo de la noche. Era un peso físico que oprimía a los cientos de lobos que acababan de presenciar lo imposible. El rey Alfa, el conquistador de los páramos del sur, el hombre que había ejecutado a linajes enteros por traición, estaba postrado en el suelo. Se estaba sometiendo no a un alfa ni a un anciano del consejo, sino a la hambrienta y maltratada Omega a la que habían obligado a fregar sus retretes. Su lobo, Luminina, vibraba con una mezcla de satisfacción presumida y poder aterrador. Él lo sabe, ronroneó en la mente de Alora. Él sabe lo que somos. Ella se quedó allí, un enorme lobo blanco brillando como una estrella caída en el centro del ring de tierra. Estaba confundida. Sus instintos le decían que corriera, pero su alma le decía que se quedara. El lobo negro que tenía delante ya no le parecía una amenaza. Le hacía sentir como en casa. Entonces, el hechizo se rompió. Engaño. El grito provenía de Marcus, el Beta. Se había puesto en pie a toda prisa, con el rostro desencajado por la rabia y el pánico. Agarró el micrófono y el altavoz emitió un chirrido. «No os dejéis engañar», gritó Marcus, señalándola con un dedo tembloroso. «Es una bruja. Ha usado un hechizo de ilusión. Ningún Omega se convierte en un lobo blanco. Matad a la bestia. Matadla antes de que nos maldiga a todos». Los ejecutores dudaron. Miraron de Marcus al rey arrodillado, sin saber a quién obedecer. Yo dije, «Matadla». Marcus gritó y agarró una lanza con punta de plata de un guardia cercano. Se abalanzó sobre ella. No dio ni 3 pasos. El lobo negro Kaylin se movió a una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Era una sombra borrosa. Se abalanzó sobre Marcus y le mordió con sus enormes mandíbulas la coraza del pecho del Beta. El metal crujió.
Marcus gritó mientras era lanzado a 9 metros de distancia por la arena y se estrellaba contra la barricada de piedra con un ruido sordo y repugnante. Kelly no lo persiguió. En cambio, se volvió hacia Ora. Se quedó de guardia, colocando su enorme cuerpo negro entre ella y el resto de la manada. Lanzó un rugido, un sonido tan profundo que le hizo vibrar los dientes. No era solo un ruido, era una orden alfa amplificada por la sangre real. Sométete, impactó a la multitud como una onda expansiva. Todos y cada uno de los lobos de las gradas, el alfa John Sarafina, los guerreros, las familias, cayeron de rodillas. Algunos se postraron boca abajo, gimiendo de terror. El poder de su voz los obligó a arrodillarse. Solo Ayora permaneció de pie. Kalin se volvió hacia ella, con sus ojos dorados suavizados. Le dio un empujoncito en el hombro con su húmedo hocico, un gesto de infinita delicadeza. Shifa, su voz resonó en su cabeza. No fue pronunciada. Era un vínculo mental, una conexión que solo debería ser posible entre parejas emparejadas. Vuelve a transformarte. Te tengo. Estás a salvo. Estaban agotada. La transformación, la falta de veneno del lobo, la adrenalina, era demasiado. Sus piernas cedieron, el pelaje blanco retrocedió, sus huesos crujieron y se remodelaron mientras volvía a su forma humana. Aclara la garganta. Se derrumbó sobre la fría tierra, desnuda y temblando. Antes de que pudiera sentir la vergüenza de su desnudez, un peso cálido y pesado descendió sobre ella. Kalin también había vuelto a su forma humana. Estaba sin camisa, con el pecho agitado, pero se había arrancado la larga capa ceremonial de los hombros y se la había envuelto alrededor. La levantó en brazos como si no pesara nada. Aclara la garganta. «Mi rey», balbuceó Alpha John desde donde estaba arrodillado, con la frente apoyada en el suelo. «No lo sabíamos. Pensábamos que era...» Kalin no lo miró. Bajó la vista hacia Ora, sus ojos recorriendo los moretones de sus brazos, las cicatrices de su cuello tras años de maltrato, la curva demacrada de sus costillas. Su expresión pasó de tierna a apocalíptica en un santiamén. «No lo sabíais», susurró Kalin con voz mortalmente tranquila. «No sabíais que estabais matando de hambre a una hija de la luna, que estabais golpeando a un lobo blanco». Levantó la vista y escudriñó los rostros aterrorizados de la manada sombra de obsidiana. «Rezad a vuestros dioses», dijo Kalin, con la voz resonando en la silenciosa arena, «porque voy a quemar esta manada hasta los cimientos, y empezaré por cualquiera que haya levantado la mano contra ella». Se dio la vuelta y caminó hacia los todoterrenos que esperaban, llevándola contra su pecho. Mientras ella se sumía en la inconsciencia, lo último que vio fue el rostro de Sarafina entre la multitud. Ella no estaba mirando al rey. Estaba mirando y su expresión no era de miedo. Era puro odio homicida. Ora se despertó en una cama más suave que las nubes. Por un momento, entró en pánico. Buscó su cubo y su trapo, esperando oír a Sarafina gritándole que se despertara. Pero sus manos tocaron sábanas de seda, no piedra fría. «Tranquila, lobita». Se incorporó de un salto. Estaba en una habitación enorme. Las paredes eran de cristal y daban a un denso bosque brumoso que se extendía por kilómetros. Una chimenea de piedra crepitaba. Y sentado en un sillón de cuero junto a la cama, estaba el rey Kalin. Parecía diferente. Se había bañado y se había puesto una camisa negra limpia, pero la intensidad seguía ahí. La miraba como si fuera un diamante raro que temía que se rompiera. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. Tenía la garganta irritada. «Estás en el ala real de la casa de huéspedes de Obsidiana», dijo Kalin. Se levantó, sirvió un vaso de agua y se lo entregó. «Bebe, estás muy deshidratada». Ella tomó el vaso con las manos temblorosas. Tú no me mataste». Kalin soltó una risa oscura y seca. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no tocarla. «¿Matarte ahora? ¿Tienes idea de lo que eres?» Ella miró el agua. «Soy un monstruo, un defecto genético. Eso es lo que dijo Marcus. Marcus es un tonto que suplicará por la muerte antes de que yo acabe con él». Kalin gruñó.
Respiró hondo para controlar su temperamento. Ura, mírame. Ella se encontró con sus ojos dorados. No eres un defecto, dijo con firmeza. Eres un lobo blanco. En las antiguas leyendas anteriores a las guerras, los lobos blancos eran las reinas. Eran el conducto directo a la diosa de la luna. Eran los sanadores, los pacificadores y los destructores. Hizo una pausa. Se extinguieron hace unos 100 años, o eso creíamos. A ella le daba vueltas la cabeza. Pero mis padres eran lobos normales. Omegas, Kalin negó con la cabeza. Hice que mis investigadores investigaran tu expediente mientras dormías. Tus padres fueron encontrados muertos hace 5 años. Sí, pero no eran tus padres. Las pruebas de ADN lo confirmaron esta mañana. Ella se quedó paralizada. ¿Qué? Te robaron, Laura. Kalin lo dijo en voz baja. Te secuestraron cuando eras una cachorra. Alguien sabía lo que eras. Te escondieron en la manada de obsidiana. Te enterraron en la suciedad y el abuso para enmascarar tu olor, para mantenerte débil y que no te dieras a conocer. ¿Por qué? Susurró ella, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué? Dijo Callan, extendiendo finalmente la mano para apartarle un mechón de pelo de la cara. Saltaron chispas donde su piel tocó la de ella. El vínculo de pareja cobró vida. Un lobo blanco es la única criatura lo suficientemente poderosa como para desafiar a un rey, o para hacerlo más fuerte. Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo. Te he buscado por todo el mundo, no por una profecía, sino porque mi alma ha estado medio vacía toda mi vida. Cuando te vi en esa suciedad, no vi a una sirvienta, vi a mi reina. Ella se apartó ligeramente abrumada. No soy una reina, Kalin. No sé cómo gobernar. Sé cómo fregar suelos. Sé cómo esconderme. Entonces te enseñaré, juró él. Pero primero debemos equilibrar la balanza. La puerta se abrió. Un guardia real entró, inclinándose profundamente. Majestad, el tribunal está listo. Los prisioneros están asegurados. Los ojos de Kalin se volvieron duros como el pedernal. Se levantó y le tendió la mano. Ven, te has escondido durante 5 años. Hoy dejas de esconderte. Hoy juzgas. No tengo nada que ponerme, murmuró ella, mirando la camiseta extra grande que llevaba puesta. Kalin sonrió, una sonrisa aterradora, como la de un lobo. Me tomé la libertad. Chasqueó los dedos. 2 sirvientas entraron con un vestido. No era una prenda suave y con volantes. Era de seda negra, estructurada y con hilos plateados que parecían una armadura. Ponte esto, dijo Kalin. Vístete como la verdugo que te has ganado el derecho a ser. El gran salón de la manada Obsidian Shadow se había transformado hacía solo 24 horas. Era la sala donde Ayora había pasado años a gatas fregando manchas de vino y barro de las losas hasta que le sangraban los dedos. Conocía cada grieta de ese suelo. Sabía qué baldosas estaban sueltas y cuáles conservaban el frío durante más tiempo. Hoy no estaba limpiando el suelo, estaba gobernando desde arriba. Durante la noche se había erigido un estrado elevado, cubierto con el pesado terciopelo carmesí y dorado de la casa real. Sobre él había 2 tronos. Uno estaba ocupado por el rey Kalin, una estatua melancólica de poder oscuro y gracia letal. El otro estaba ocupado por ella. Se ajustó la falda del vestido de seda negra que Kalin le había proporcionado. Tenía la estructura de una armadura, rígida e imponente, tejida con hilos de plata que reflejaban la luz de las antorchas. Alrededor de su cuello lucía el collar real, una pesada banda de platino y obsidiana que la identificaba como la compañera del rey. Pesaba mucho, un recordatorio físico de la repentina y aterradora elevación de su posición. ¿Estás lista? La voz de Kalin era un murmullo grave dirigido solo a ella. Extendió su mano grande y cálida para cubrir los dedos temblorosos de ella. Ella lo miró. Los ojos dorados que aterrorizaban a las naciones eran suaves cuando la miraban a ella. No sé si podré hacerlo, Kalin. Ayer era un fantasma. Hoy soy, aclara la garganta esto. Nunca fuiste un fantasma ahora, respondió él, acariciándole los nudillos con el pulgar. Eras una tormenta a punto de estallar. Y ahora es el momento del rayo.
Hizo una señal a los guardias reales, apostados junto a las enormes puertas de roble. Que entren. Las puertas se abrieron con un chirrido. El sonido de las cadenas arrastrándose por la piedra resonó en el silencioso salón. Toda la manada, cientos de lobos que antes la ignoraban o le escupían, se alineó junto a las paredes, con la cabeza gacha, aterrorizados de hacer ruido. El beta Marcus y su hija Sarafina fueron arrastrados al interior. Parecían dioses caídos. Marcus, que solía lucir impecable con sus trajes, iba en camiseta, con el brazo en cabestrillo por donde Kalin se lo había aplastado. Su rostro era un mapa de moratones. Sarafina, la princesa de la manada, iba descalza. Su caro vestido rojo estaba rasgado y su cabello rubio revuelto. Pero mientras Marcus olía a miedo agrio, Sarafina olía a otra cosa, a odio acre y ardiente. Los obligaron a arrodillarse en el centro de la sala, justo delante del dais. «Beta Marcus», comenzó Kalin. No necesitaba levantar la voz para hacerse oír. El dominio acústico de un rey alfa llenaba cada rincón de la sala. Se les acusa de alta traición contra la corona, crímenes contra la especie y tortura ilegal de un miembro de la línea de sangre real. Marcus levantó la vista, con gotas de sudor en la frente. «Majestad, por favor». «Es un malentendido. No sabía lo que era ella. Lo juro por mi vida. Pensé que era una renegada, una vagabunda a la que acogimos por caridad». Charity tomó la palabra. Al principio su voz temblaba, pero se enderezó, sacando fuerzas de la ira que había estado acumulando durante 5 años. ¿Es caridad alimentar a una niña con las sobras del cuenco del perro? ¿Es caridad pegarle cuando tose? ¿Es caridad envenenarla cada mañana para mantenerla débil? Marcus se estremeció al oír su voz. La miró y por un segundo ella vio cómo la vieja mueca de desprecio intentaba aflorar, solo para ser aplastada por la realidad de su situación. «Era», dijo él, esbozando una sonrisa patética. «Fui duro, sí, pero te di un techo. Te di un hogar cuando nadie más lo hizo. Mentiroso». Kalin gruñó. Hizo un gesto a un investigador real que estaba a un lado, quien se adelantó con un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. «Encontramos esto en tu caja fuerte privada». «Marcus», dijo Kalin, con los ojos ardiendo en oro. «Es un registro genealógico de hace 5 años. Rastreaste a los padres. Organizaste el ataque de los renegados que los mató. Y aquí hay una nota escrita de tu puño y letra. El sujeto es la cepa blanca. Contener a toda costa. Romper el espíritu. Conservar la sangre. Cruzar con la línea de Sarafina cuando sea mayor de edad». Un murmullo recorrió la sala. Los miembros de la manada intercambiaron miradas horrorizadas. Esto no era solo abuso, era una conspiración calculada durante una década para robar el rasgo genético más poderoso de la historia de los hombres lobo. «Lo sabías», susurró ella, invadida por el horror. «No me mantuviste aquí porque necesitaras una criada. Me retuviste porque querías utilizarme como yegua de cría para tus nietos». El rostro de Marcus se puso gris. Sabía que no había forma de salir airoso de las pruebas escritas. «Ella es un arma». Marcus gritó de repente, lanzándose contra sus cadenas. La saliva salía disparada de su boca. «Un lobo blanco es demasiado poderoso. Si no la hubieras reprimido, habría desafiado la jerarquía. Lo hice por la estabilidad. Lo hice por la manada. Lo hiciste por ti mismo», dijo Kalin, con voz plana y definitiva. «Y fracasaste». Kalin se puso de pie y desenvainó la espada ceremonial que llevaba en la cadera. «Marcus de la sombra de obsidiana, por los delitos de traición y secuestro, te condeno a muerte. Serás llevado al cementerio y ejecutado por la Guardia Real». Marcus comenzó a gemir con un sonido agudo y patético mientras los guardias lo arrastraban. Pataleaba y gritaba, suplicando al Alpha John, suplicando a la manada, suplicando a cualquiera que lo ayudara. Nadie se movió. Lo arrastraron hacia la luz del sol y sus gritos se desvanecieron cuando las pesadas puertas se cerraron de golpe. Luego se hizo el silencio. Kalin volvió a sentarse y dirigió su mirada a la chica arrodillada en el suelo. «Y tú», dijo, «Sarafina».
Sarafina no temblaba, no lloraba. Levantó lentamente la cabeza, apartándose el pelo de los ojos. Su mirada se fijó en él. Era una mirada maníaca, vidriosa, con un delirio tan profundo que la asustaba más que los gritos de su padre. «Estás ridículo», escupió Sarafina. Su voz era ronca, pero clara. «Ese vestido cuesta más que tu vida. No eres más que una rata envuelta en seda. Todo el mundo lo sabe. Míralos». Giró la cabeza hacia la manada. Se están riendo de ti. Se están inclinando ante ella. Colin corrigió su voz, bajando una octava, y el gruñido hizo vibrar el suelo. «Y tú harás lo mismo. Nunca me inclinaré ante una limpiadora de retretes». Siseó Sarafina. «Soy de alta cuna. Soy la futura luna de esta manada. Ella no es nada. Me robó mi momento. El rey debía ser mío». Ora se levantó lentamente. Colin se movió para detenerla, pero ella levantó la mano. Tenía que hacerlo. Bajó los escalones del Deas. Los tacones de sus zapatos resonaban rítmicamente sobre la piedra. Se detuvo a 1 metro de ella. «No soy una nada, Sarafina», dijo Ora en voz baja. «Soy la que limpiaba tus desastres. Soy la que cosía tus vestidos cuando los rompías. Soy la que cargaba con la culpa cuando rompías los jarrones de tu padre. Fui lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a ti, y eso me hace lo suficientemente fuerte como para gobernarte. ¿Crees que has ganado?» Los ojos de Sarafina se agrandaron y una sonrisa retorcida se extendió por su rostro. «¿Crees que por haberte convertido en un monstruo albino de la naturaleza estás a salvo?» Ella cambió su peso. Ora vio un destello de movimiento. Ora atrás. Colin rugió y se lanzó desde el trono, pero estaba demasiado lejos. Sarafina no había sido registrada adecuadamente. O tal vez lo había tragado y regurgitado. De la manga de su vestido harapiento sacó una hoja. No era de metal, era de cerámica, invisible para los escáneres, y brillaba con una capa de pasta verde espesa. Una dosis tan alta de acónito concentrado inyectada directamente en el corazón mataría incluso a un lobo blanco al instante. «¡Muere!», chilló. Se abalanzó. La hoja se elevó en un borrón, apuntando directamente al pecho de Ora. El tiempo pareció licuarse. Vio a Kalen lanzándose por los aires, con la mano extendida y el pánico grabado en su rostro. Vio el horror en los ojos de los espectadores de la primera fila. Vio la pasta verde en la punta de la hoja. Ura no tuvo tiempo de transformarse. Su luminina de lobo gritaba en su cabeza, pero la transformación física llevaría demasiado tiempo. En cambio, algo antiguo dentro de ella se rompió. Se sintió como una presa que se rompe. Una reserva de energía pura y ardiente que se había acumulado durante siglos en su linaje se precipitó hacia su garganta. No lo pensó. Simplemente abrió la boca y dejó que el lobo blanco hablara. «Arrodíllate». No era un grito normal, ni siquiera era una orden alfa, era la voz de la diosa. Una onda de choque visible de energía blanca, translúcida, brotó de su cuerpo. Se expandió hacia afuera en un círculo perfecto. La fuerza de la misma golpeó a Sarafina en el aire. Fue como si hubiera chocado contra una sólida pared de hierro, moviéndose a velocidad supersónica. Se oyó un crujido nauseabundo cuando la energía la golpeó. Fue levantada del suelo y lanzada hacia atrás, volando 6 metros por el aire antes de estrellarse contra uno de los pilares de piedra que sostenían el balcón. El cuchillo de cerámica se hizo añicos en 1000 pedazos. Sarafina se deslizó por el pilar, flácida como una muñeca de trapo, con sangre brotando de su nariz y sus oídos. Cayó al suelo y no se movió. La onda expansiva no se detuvo ahí. Hizo vibrar las ventanas en sus marcos. Apagó las antorchas a lo largo de las paredes, sumiendo la habitación en una semioscuridad. Los miembros de la manada en la primera fila fueron derribados de espaldas por la pura presión del aire. Silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. Ora permaneció allí, con la mano aún levantada y el pecho agitado. Su piel brillaba, literalmente brillaba, con una tenue luz nacarada. El aire a su alrededor olía a ozono, cedro y flores trituradas. Colin aterrizó a su lado. Había derrapado hasta detenerse, con las garras extendidas, listo para matar. Pero no quedaba nadie con quien luchar.
Miró el cuerpo inconsciente de Sarafina. Luego se volvió para mirar a Ayora. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de sorpresa y reverencia absoluta. La voz, susurró, levantándose lentamente. Extendió los dedos, flotando sobre su brazo resplandeciente, temeroso de tocarla. Esa era la voz de los antiguos. Ura, ese poder no se ha visto desde la Primera Guerra. Ella miró sus manos. El brillo se desvaneció, retirándose bajo su piel. De repente sintió que las rodillas le temblaban. No quería golpearla tan fuerte. Balbuceó, con la adrenalina bajando. Solo quería que se detuviera. Intentó asesinar a una reina, dijo Kalin, endureciendo de nuevo la voz mientras miraba a los guardias. Revisadla. Dos guardias corrieron hacia Sarafina. Uno le tomó el pulso. Está viva, Majestad. El guardia gritó, aunque su voz temblaba. Pero tiene las costillas destrozadas. Está en coma. Bien. Kalin escupió. Que se despierte en las celdas silenciosas. Que pase el resto de su miserable vida en una jaula, recordando el momento en que intentó golpear la luna y se rompió a sí misma. Volvió a rodearla con sus brazos alrededor de su cintura. Podía sentir cómo temblaba y la apretó contra su costado, ofreciéndole su fuerza. Mira a los Ayora, le ordenó en voz baja. Ella miró hacia el salón. La manada de sombras de obsidiana ya no estaba de pie. Todos los lobos, desde los ancianos hasta los cachorros más jóvenes, estaban en el suelo. No solo se inclinaban, se aclara la garganta, se postraban con la cara presionada contra la fría piedra, los cuerpos planos. Habían sentido el poder. Sabían sin lugar a dudas que ella no era solo una figura política, no era solo la esposa del rey, era una fuerza de la naturaleza. «Levantaos», susurró ella. No la oyeron. «Levantaos», rugió Kalin, y su voz resonó. Lentamente, temblorosos, la manada se puso en pie, pero nadie la miraba a los ojos. Miraron sus pies, el dobladillo de su vestido. Estaban aterrorizados. «No le temáis», dijo Kalin a la multitud, con voz llena de orgullo. «Esta es vuestra reina. Ella es la que rompe las cadenas. Ella es la luz en la sombra, y mientras seáis leales, su poder será vuestro escudo». Se volvió hacia ella y le levantó la barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos dorados. «Vamos a casa ahora», le dijo en voz baja. Ya has juzgado lo suficiente para toda una vida». Ella asintió con la cabeza y se apoyó en él. Mientras salían del gran salón, dejando atrás el cuerpo inconsciente de su torturador, se dio cuenta de algo. La chica que fregaba los suelos había muerto. El lobo blanco había llegado por fin. Habían pasado 3 meses desde el día en que los suelos de la casa de la manada de la sombra de obsidiana temblaron con la voz de una diosa. La capital real, la Ciudadela de Plata, se alzaba en lo alto de los picos del norte, una fortaleza de mármol blanco y cristal que parecía flotar sobre las nubes. El aire allí arriba era diferente. No olía a limpiador industrial, sótanos húmedos o miedo. Olía a nieve de pino y libertad absoluta. Ora estaba de pie en el balcón de la suite real, con las manos apoyadas en la fría barandilla de piedra. Debajo de ella la ciudad se extendía como un manto de estrellas, con miles de luces parpadeando en el crepúsculo. Se miró a sí misma. Atrás habían quedado los harapos grises de la Omega. Llevaba un vestido de pesado terciopelo blanco, bordado con hilos de plata que formaban intrincados lobos que corrían a lo largo del dobladillo. Se aclara la garganta. Su cabello, antes quebradizo y apagado por la desnutrición, ahora caía en cascada por su espalda, en ondas gruesas y brillantes, con olor a jazmín y miel. Lo estás haciendo otra vez. Se aclara la garganta. No necesitaba darse la vuelta para saber quién era. El aire de la habitación cambió, volviéndose más cálido, cargado con la electricidad estática del vínculo de pareja. El rey Kalin salió al balcón. No llevaba su armadura ni sus intimidantes trajes negros. Llevaba una sencilla camisa blanca desabrochada en la parte superior, con las mangas remangadas para revelar los fuertes antebrazos marcados que la habían sostenido cuando ella se estaba desmoronando. Se colocó detrás de ella, rodeándole la cintura con los brazos y atrayéndola hacia su sólido pecho.
Enterró el rostro en el hueco de su cuello e inhaló profundamente. ¿Haciendo qué?, preguntó ella, apoyándose en él y dejando que su fuerza se filtrara en sus huesos. Buscando las grietas, murmuró Kalin, con la voz vibrando contra su columna vertebral. Aclara la garganta. Te veo, Laura. Miras al horizonte, pero estás mirando el suelo. Estás esperando a que alguien entre y te diga que te has dejado un punto. Estás esperando a que el sueño termine. Ella soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pasé 5 años mirando al suelo, Kellen. Pasé 5 años intentando hacerme lo suficientemente pequeña como para que Sarafina no se fijara en mí. Es difícil desaprender el hábito de ser invisible. Kalin la giró con suavidad, pero con firmeza, clavando sus ojos dorados en los de ella. No eres invisible. Eres el faro al que miran todos los lobos de este reino. Esta noche es tu coronación. Esta noche pondré una corona sobre tu cabeza y ocuparás tu lugar, no detrás de mí, sino a mi lado. Tengo miedo, admitió ella con voz apenas audible. Sé cómo sobrevivir, Kalin. No sé cómo gobernar. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy la reina que ellos creen que soy? Kalin esbozó una rara y suave sonrisa que solo reservaba para ella. Un tirano gobierna con certeza, dijo. Una verdadera reina gobierna con duda, porque eso significa que se preocupa por las consecuencias. ¿Sabes lo que es pasar hambre, Ayora? ¿Sabes lo que es pasar frío? ¿Sabes lo que es ser impotente? Eso te hace más cualificada para sentarte en ese trono que cualquiera nacido en un palacio. Metió la mano en el bolsillo. Tengo algo para ti. Las joyas de la corona son para el público. Son objetos pesados y fríos. Pero esto es para ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro y la abrió de un golpe. Dentro no había un diamante del tamaño de un huevo. No era un rubí ni una esmeralda. Era un anillo sencillo y elegante, forjado en oro blanco. En el centro había una piedra rugosa y sin pulir. Obsidiana. Ella lo miró, confundida. Es la piedra de mi antigua manada. Es vidrio volcánico. Kalin la corrigió, deslizando el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. Se crea cuando la tierra y el fuego chocan. Nace de la presión y el calor. Es oscura, sí, pero si la sostienes a la luz... Levantó su mano hacia la luna. La piedra negra y rugosa de repente captó la luz, brillando con una nitidez translúcida oculta. Brilla, concluyó, igual que tú. Sobreviviste a la oscuridad de la manada de obsidiana, Laura, pero no dejaste que te convirtiera en piedra. Dejaste que te convirtiera en un diamante. Las lágrimas le picaban en los ojos. Miró el anillo, un recordatorio de dónde venía y una promesa de hacia dónde se dirigía. Te quiero, Kalin, susurró. Y yo te quiero a ti, Ora, respondió él, inclinándose para rozar sus labios con los de ella. Mi loba blanca, mi reina, mi vida. El beso fue lento y profundo, sellando la promesa entre ellos. No era solo un beso de pasión, era un beso de unión. En algún lugar lejos de los barracones, un lobo aulló, luego otro y otro más. Un coro de aullidos se elevó desde la ciudad, una canción de celebración por la coronación. Ella se apartó, mirando el reino que ahora le correspondía proteger. Cerró los ojos y buscó en lo más profundo de su ser, encontrando al lobo blanco que había estado enjaulado durante tanto tiempo. Ya no se escondía. Se mantenía erguida, con el pelaje brillante y el espíritu inquebrantable. Echó la cabeza hacia atrás y dejó que su respuesta saliera. Su aullido rasgó el aire nocturno, puro, poderoso e imponente. Se armonizó con el profundo rugido de Kalin, el lobo blanco y el rey negro cantando juntos. Había ocultado su verdadero yo durante 5 años para sobrevivir. Pero esa noche, mientras la luna los vigilaba, supo una cosa con certeza. El escondite había terminado. El reinado del lobo blanco había comenzado. Y esa es la historia de Ayora y el lobo blanco. De Omega fregando suelos a la reina más poderosa que el mundo haya visto jamás, demostrando que por mucha suciedad que te echen encima, un diamante sigue brillando. Si te ha gustado esta historia de venganza, magia y romance, por favor, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal
Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia nueva. ¿Cuál crees que debería ser la primera reina de Aurora Laura? Cuéntamelo en los comentarios. Aclara la garganta.